Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador en momentos críticos, y que hoy día les voy a hablar acerca del problema de las bases militares norteamericanas en Ecuador. Nosotros tenemos bases militares norteamericanas desde 1946, no de manera permanente, pero han llegado temporalmente. Tenemos que entender bien este detalle porque para comenzar a entender lo que está pasando en la discusión que en este momento se ha planteado la Asamblea Nacional por un proyecto del presidente norteamericano ecuatoriano, Daniel Noboa, porque nació en los Estados Unidos, estudió en los Estados Unidos, vivió en los Estados Unidos, tiene nacionalidad ecuatoriana y norteamericana, votó en las últimas elecciones de Estados Unidos por Donald Trump y ahora es un individuo, es el peón en este juego de ajedrez mundial del gobierno de Donald Trump y del gobierno norteamericano dentro del Ecuador. Tenemos que entender entonces que las bases militares norteamericanas en Ecuador comienzan en 1941 cuando se establecen en la isla de Seymour en Galápagos y ahí crean una estación militar que llegó a reunir hasta 10.000 hombres, inclusive cantantes como actrices como Marilyn Monroe, la mujer del presidente Roosevelt y el cantante Frank Sinatra fueron a visitar Galápagos. ¿Cómo llegó Estados Unidos a tener la base militar en Galápagos? La base militar en Galápagos se produce luego de que Estados Unidos recibe un ataque de Japón en Pearl Harbor y para 1942 convoca a todas las naciones sudamericanas y latinoamericanas para que le apoyen a fin de poder participar en la guerra y, entre comillas, proteger a América Latina del Japón. Pero para ese momento Estados Unidos necesitaba caucho porque las plantaciones del presidente del empresario Henry Ford en Belém, en la desembocadura del Río Negro y el Amazonas, fracasaron. Intentó crear la primera plantación industrial en la que habían la distribución del trabajo, entonces habían personas que talaban el bosque, otras que preparaban el terreno, otras que sembraban el árbol, otras que cuidaban el árbol, otras que cosechaban el caucho, otras que procesaban el caucho. Pero llegó una peste y destruyó las plantaciones de Henry Ford que casi le mandan a la quiebra. Estamos hablando de unas plantaciones de 10.000 hectáreas de caucho. Entonces, Estados Unidos recurre al Perú para proveerse de caucho y el mayor productor de Perú era Iquitos. Su competidor en esto de la exportación de caucho precisamente era Belém, en Brasil. Entonces Iquitos aprovecha que se produce esta catástrofe en las plantaciones de Belém y se convierte en el mayor exportador de caucho del mundo y fundamentalmente exporta su caucho a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos le dice, bueno, necesitamos que aumente la producción de caucho porque necesitamos caucho para las llantas de los vehículos, de los cañones, de los aviones, etcétera, etcétera, inclusive para el caucho de las botas de los soldados, para los encauchados, en fin, para todo. Viene el gobierno del Perú y le dice, el problema que tenemos es que allá en Iquitos el caucho que nosotros obtenemos, lo obtenemos fundamentalmente de la ribera norte, o sea, de la ribera, si seguimos el curso del río Amazonas, sería de la ribera occidental.
Y esta ribera occidental es territorio fundamentalmente de Ecuador, Colombia y Brasil. Pero nosotros obtenemos el caucho de las riberas de nortes de Ecuador y, por supuesto, el mayor productor de caucho del Perú se hizo propietario de grandes extensiones de tierra en lo que era el polígono de Leticia en Colombia y sacaba también caucho del polígono de Leticia de Colombia. Entonces, Eleanor Roosevelt le dice: ¿y qué posibilidad tenemos de que Ecuador de que el Perú pueda invadir Ecuador y apropiarse de esos territorios para proveernos a nosotros de caucho? Le dicen: es posible porque el Ecuador y el Perú no tienen ningún tratado de límites. El tratado de límites que tenemos con Ecuador no lo firmamos con Ecuador, lo firmamos con la Gran Colombia, luego de la guerra de Tarqui, de la batalla de Tarqui, en que Antonio José de Sucre derrotó al general Lamar, primer presidente del Perú, en los territorios de Tarqui, en Cuenca, y luego de eso se firmó un tratado, Pedemonte Mosquera, que fijaba los límites del Ecuador en las dos orillas del río Amazonas. Pero eran límites de la Gran Colombia, no eran límites de Ecuador. Cuando Ecuador en 1830, es decir, 6 años más tarde, se libera, entre comillas, de Colombia y deja de ser departamento de Sur y pasa a ser la República del Ecuador, entonces ya no existía un tratado de límites entre la nueva República del Ecuador y la República del Perú. Esto fue aprovechado para invadir Ecuador en el mes de diciembre de 1941, y esta guerra, que apenas duró 4 días, le permitió a Perú invadir Ecuador con 13.000 hombres perfectamente armados y equipados por Estados Unidos, que ya fabricaba armas para Inglaterra y para la resistencia europea a los alemanes. Y entre esas armas pues había ametralladoras, camiones, aviones, bombas, motonaves, submarinos, que el Ecuador no poseía. El Ecuador para ese momento apenas tenía un ejército de 1.000 hombres porque era el estado más inestable e ingobernable de América del Sur. Ya para ese tiempo habíamos tenido decenas de constituciones y decenas de presidentes. Es decir, estamos hablando de que en 100 años ya teníamos ya teníamos casi 50 presidentes y teníamos más de 30 constituciones. Entonces, esta inestabilidad le facilitó a Estados Unidos y al Perú para invadir Ecuador y apropiarse de los territorios de la Amazonía, en lo que se refiere a la desembocadura de los ríos que se originan en los Andes septentrionales, o sea, en los Andes del Ecuador, hasta el río Amazonas. Hablamos de las desembocaduras del río Putumayo, del río Napo, del río Pastaza, del río Cenepa, del río Santiago, del río Morona. Entonces perdimos la salida del Ecuador al río Amazonas. Nosotros, los de Ecuador, de Quito, partieron las expediciones que fundaron las 2 primeras ciudades que se formaron en la zona amazónica, Iquitos y Borja, San Francisco de Borja, y eran parte del territorio ecuatoriano. Lo perdimos. Entonces llegó el presidente Velasco Ibarra, que había perdido las elecciones frente al presidente Arroyo del Río, había ganado las elecciones frente al presidente Arroyo del Río, pero Arroyo del Río, luego de eso, le da un golpe de estado a Velasco Ibarra
lo derroca. Velasco Ibarra llegó al poder en 1938 y se toma el poder, se queda en el poder ahí en 1941 y es el presidente guayaquileño que cobardemente firma el Tratado de Río de Janeiro. Y en ese Tratado de Río de Janeiro, no solamente que Ecuador pierde la salida al río Amazonas, sino que además pierde las Islas Galápagos, que Estados Unidos se la toma como botín y la utiliza para custodiar el Canal de Panamá, que era su mayor inversión en América Latina. Y el Canal de Panamá, como recordemos, desde 1914 cambió el orden mundial porque se convirtió en la principal vía de comercio entre el Pacífico y el Atlántico. Con esta finalidad y con la finalidad de proteger el Canal de Panamá, se apropió de Galápagos, pero en 1946 Velasco Ibarra vuelve a ser electo presidente y lo primero que hace es mandar sacando a los norteamericanos de Galápagos y desconocer el Tratado de Río de Janeiro, justificando en que entre el río Cenepa, el río Morona y el río Santiago no se había hecho correctamente la cartografía, los datos, y esa era un territorio no delimitado y por tanto el Ecuador todavía tenía salida al río Amazonas siguiendo el curso del río Morona y siguiendo el curso del río Santiago, donde en este momento se encuentra el Parque Pacaya Samiria en el Perú. Y justamente Puerto Borja era posesión y derecho de los ecuatorianos. Perú no aceptó esto y desde 1946 hasta 1999 vivimos una serie de conflictos, escaramuzas y una constante tensión militar en la frontera que llegó a ser el principal problema para el comercio y el tránsito de personas entre Ecuador y Perú. En 1999, Ecuador sufre una catástrofe económica que fue el feriado bancario. En ese momento la economía se fue a pique, los banqueros robaron el depósito de los cuentaahorristas, fugaron del país y el presidente Yamil Maguad dolarizó la economía. El dólar pasó a ser moneda nacional y una condición fundamental para que Estados Unidos le permitiera al gobierno de Yamil Maguad utilizar el dólar fue que le devolviera las bases militares en Galápagos, lo cual no encontró conveniente Yamil Maguad, pero les dio unas bases militares en Manta, y para Estados Unidos Manta resultaba ventajoso a Galápagos porque estaba cerca de la frontera con Colombia y Estados Unidos en el año 2000, el presidente George Bush le declara la guerra a las FARC y al narcotráfico, para lo cual necesitaba una base militar en Ecuador llamada Puesto de Avanzada de Manta, y desde esa base partían unos aviones con radar, los AWAC, a sondear todo lo que era la frontera colombiana, ecuatoriana, y a planificar, a instruir, a dirigir las operaciones específicamente contra las FARC en la frontera colombo-ecuatoriana. En ese momento, la base de Manta se convierte en una base militar norteamericana y durante 10 años, desde el año 2000 hasta el año 2010, Ecuador mantiene un convenio con Estados Unidos en el cual llegan militares norteamericanos, asesores y aviones norteamericanos a operar desde la base de Manta. Pero llega el gobierno de Rafael Correa y con él llega el denominado socialismo del siglo XXI, en el cual los países de Sudamérica como Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador
se unen para crear un nuevo orden en Sudamérica a partir de la creación de UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, que tiene su sede en Ecuador, en la mitad del mundo, en Quito. Y esa sede es complementada con un nuevo tratado que trataba de irse contra el Tratado de UNITAS, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mediante el cual Estados Unidos entrenaba a todas las tropas y ejércitos de América Latina, de los denominados países del patio trasero, y en ese tratado de asistencia recíproca era el que le permitía a Estados Unidos no solamente vender equipos militares, sino que además entrenar a militares para desempeñar cargos de alto rango en las Fuerzas Armadas de América Latina, y fue este tratado el que le permitió a Estados Unidos colocar dictaduras en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, como las de Pinochet, Argentina, como las de Vileda, Uruguay, Brasil, Paraguay, con Stroessner. Y estas dictaduras militares, creadas desde 1970, en la época de Nixon, con Henry Kissinger como el creador del denominado Plan Cóndor, le permitían a Estados Unidos tener un control sobre Sudamérica. En el momento en que se crea el Consejo de Defensa Sudamericano para reemplazar a UNITAS y a estos acuerdos con Estados Unidos se ve en la necesidad de utilizar al traidor Lenín Moreno para destruir UNASUR. Y entonces, junto con los presidentes peruanos, más el presidente Piñeras, Macri, Bolsonaro, Santos, el presidente de Paraguay, el presidente, terminan destruyendo UNASUR y construyen PROSUR. Todo esto sucede en el tiempo en que Donald Trump llega al poder. Y en ese momento Donald Trump se declara en el mayor enemigo del socialismo latinoamericano, o lo que se llamaba socialismo del siglo XXI, en el mayor enemigo de Lula, de Cristina Fernández, de Bachelet, de Rafael Correa, de Evo Morales, inclusive, y también de el presidente Chávez y ahora de Maduro, inclusive poniendo presidentes que se autonominaban en Bolivia y en Brasil y en Venezuela. Respaldó a estos presidentes que se declaraban ellos mismos ganadores, presidentes de Bolivia y el Guaidó en Venezuela. Entonces, Donald Trump se convierte en el mayor enemigo que existe del socialismo del siglo XXI. Hoy, Donald Trump vuelve a ganar las elecciones, y en las elecciones declara ya la guerra a América Latina. Y la guerra a América Latina que él la declara se fundamenta en que Estados Unidos ha sido invadido por migrantes ilegales, latinoamericanos en su mayoría, que son la basura humana del planeta, y que él va a deportar a millones de esos latinoamericanos, e incluso promete sancionar a países como México y otros que no impidan el paso de migrantes hacia los Estados Unidos. Estas sanciones pueden ser desde cargas arancelarias, como las que advierte impondrá a México si no impide que los migrantes lleguen a territorio mexicano, y otras sanciones que hay que esperar. Es así como Ecuador, ya desde la época del presidente Yamil Maguad, ingresa en la denominada guerra al narcotráfico, que empieza con
patrullajes en la frontera del norte, en la zona de San Lorenzo, en la zona del Carchi, de Imbabura y en la zona de Sucumbíos. Patrullajes militares en los que participan no solamente soldados ecuatorianos, sino soldados norteamericanos. Finalmente, en el año 2010, ocurre lo que se llama el asalto de Angostura, en que el ejército colombiano invade Ecuador para matar al segundo al mando de las FARC en territorio ecuatoriano en la zona de Angostura, en la provincia de Sucumbíos. Esto produjo la ruptura de relaciones entre Ecuador y Colombia en la época de Uribe y de Rafael Correa. Más tarde, una sublevación de policías y de las fuerzas de la aviación del Ecuador para tratar de derrocar a Rafael Correa en el año 2010 radicalizó la situación y finalmente Estados Unidos se vio obligado a dejar la base de Manta, pero en el año 2017 Lenín Moreno, un individuo sobornado por Donald Trump y Mike Pompeo, logra traicionar a Rafael Correa y devuelve las bases militares de Manta al ejército norteamericano, pero además le entrega también Galápagos. Finalmente, Guillermo Lasso no solamente que les entrega Galápagos, sino que además le entrega a Estados Unidos, como parte del pago de la deuda externa, 200.000 kilómetros cuadrados del mar territorial y las Islas Galápagos para que Estados Unidos sea el administrador de ese lugar. Y aunque no puede tener una base militar porque lo impide la Constitución del Ecuador en el artículo 5, en esos lugares trae asesores militares y estos asesores militares, también trae asesores políticos, son los que desde el año 2017 diseñan las políticas y las acciones militares del ejército ecuatoriano y la policía para frenar el narcotráfico, pero al mismo tiempo para controlar las decisiones del gobierno. Al momento actual, el presidente Daniel Noboa pretende imponer una consulta popular para eliminar el artículo 5 de la Constitución del Ecuador a fin de que sea posible a Estados Unidos poner bases militares en Ecuador. ¿Qué diferencia existe entre la situación en este momento los militares que están en Manta, porque tenemos ya militares norteamericanos en Manta, tenemos militares norteamericanos en Galápagos? Es que en este momento ellos no están ocupando un territorio como lo hacían con la base de Manta y como lo hicieron con la base de Galápagos, sino que ellos están ocupando simplemente una área militar del ejército ecuatoriano, y en esa área militar ellos tienen asesores que en este país no responden a ninguna ley del Ecuador, a ninguna corte ecuatoriana, y no responden a la justicia del Ecuador en caso de cometer algún delito. Simplemente están entre panillas de paso, pero están dirigiendo las operaciones de la policía, el ejército, la aviación, la marina, que ahora tienen como trabajo proteger a los Estados Unidos de los narcotraficantes y de los traficantes de Estados Unidos. Es decir, los ecuatorianos pagamos a los soldados ecuatorianos para que protejan los intereses de Estados Unidos. Muchas gracias.